Ok, a partir de esta línea imaginaria hacia allá, la renta está en $2,000 el mes, $100, y para allá 200,000. Tan solo atravesando esta línea imaginaria de aquí. Pues estamos en Turquía, en la ciudad de Estambul, y tenía ganas de hacer uno de los clásicos videos del canal, documentando el estilo de vida en un barrio popular, cotidiano, y wow, ha sido toda una misión, de verdad, costó mucho trabajo. Estuvimos dando de vueltas por la ciudad y me encontré con que guetos como tal, barrios pobres, llamémosles, en Estambul ya quedan pocos. Resulta que hay muchos proyectos de desarrollo urbanístico que están agarrando muchas de estas, llamémosles, favelas, y las están urbanizando, pero a niveles que ves en donde hace apenas 5, 7 años habían barrios enormes de más de 100,000 habitantes. Ahora se están construyendo masivos edificios, complejos de casas más grandes. Sí, poco a poco se están desplazando los barrios populares. Encontramos algunos, pero nos rebotaron. De una no pudimos grabar porque nos dijeron que los niveles de crimen ahí eran muy altos. El nivel de supervisión me sorprende, que de una llegas, te ven con una cámara y salen personas del barrio y te dicen, no, ¿qué haces aquí? Vámonos para afuera, Hasta que llegamos a esta zona que se llama Güneşli, donde nos informaron hay todavía algunos barrios auténticos. Nos llegamos a topar con que hay barrios, pero rodeados como por mansiones. Aquí les hice algunas tomas. Un escenario un tanto surreal en el cual ves algunas casitas de lámina, ladrillo, barro, muy humildes, y literal a la vuelta una mansión. Producto, por supuesto, de la gentrificación y del gran desarrollo que está viviendo sobre todo esta parte del país. Pues bueno, caminando por Güneşli llegaron unas personas, yo no sé cómo nos vieron, y salieron a ofrecernos sus servicios de una y nos dijeron, hey, ya los vimos con cámaras, ¿qué hacen ustedes? ¿YouTubers? Y nosotros, sí, estamos intentando hacer un video aquí, tal. Y nos dijeron, pues vengan, nosotros les cobramos un dinero y los metemos a un barrio auténtico. Este es el barrio de Çayırbaşı, que es uno de los pocos realmente auténticos que quedan. Nos empezaron a meter por callejoncitos y wow, aquí llegamos, aquí estamos. Este es un barrio de alrededor de 150,000 habitantes y es de los pocos proyectos que no se han urbanizado y que de hecho los mismos locales de aquí están luchando para que no lleguen las grandes constructoras, para que no los desplacen, porque sí, en efecto, llegan, ok, hacen edificios increíbles, pero luego la gente que aquí vive, ¿cómo lo paga? Entonces, bueno, pues ya estamos aquí, ya pagamos la comisión aquí a los locales que nos están moviendo, nos dijeron, vénganse con nosotros nos aseguramos de que no los roben, de que todo bien, y pues a recorrer el barrio. Entonces, vamos a perdernos por estos callejones, a ver si podemos platicar con gente, entrar a alguna que otra casa, a ver con qué nos encontramos. Vamos a darle. Este es de verdad un laberinto de callejoncitos. Sí puedes notar que son una casa encima de otra. Y es muy curioso pensar que realmente el costo de vida aquí es bastante alto. Estamos hablando de que en un barrio tal como este que estamos recorriendo, la renta mínima que encuentras de una vivienda estándar es de unas 2,500 liras, que esto es algo así como $100, que si consideramos lo que es realmente el salario mínimo, que hoy por hoy en esta zona del país está en unos 400 al mes, pues sí es bastante alto. Un porcentaje importante de una comunidad así sobrevive del salario mínimo. Y realmente si te sales de este barrio que ya está lleno, ya no hay viviendas disponibles, ya te suben las rentas a 6,000, 8,000 liras. Estos son $300, $400 al mes. Sí, una muestra de la gentrificación que se está viviendo en Estambul, que es una ciudad muy llena ya de algo así como 20 millones de habitantes, que cada día recibe más y más gente de muchas partes del mundo. De cierta manera, pensándolo así, está bien que haya sido difícil llegar hasta aquí, pues es una muestra de cómo los locales, la gente que aquí vive, está defendiendo su territorio en precios y en espacio. Sí, los callejoncitos son bien pequeños. Realmente para que la gente llegue hasta aquí, pues no hay de otra que llegar caminando o bien en bicicleta o motocicletas. Y los únicos espacios disponibles que nos podríamos encontrar, pues serían viviendas
viviendas como estas, ¿no? Que por X o Y razón, daños, lluvias, se han caído y aquí sí que se podría volver a construir, pero de ahí está llenísimo, muy saturado. Algo interesante de este barrio es que no podemos decir que es en lo absoluto tradicional de manera religiosa. A ver, a pesar de que el 90% de la gente aquí será en efecto musulmana, no sigue como tal lo que dicta la religión, lo que dictan las costumbres. Aquí beben muchísimo alcohol, no van realmente a la mezquita, no van a rezar, y esto es porque un barrio así, y la mayoría de los barrios que se van a ver de este estilo, que podrían ser guetos o bien slums, como quieran llamarlos, son producto de migrantes, sobre todo de Rumanía, que llegaron al país del 1920 al 1950. Ya de ahí es que las generaciones fueron creciendo, y si bien hoy ya han sido educados como turcos y por ende como musulmanes, no podemos decir que son realmente practicantes. El promedio de personas que suelen vivir en este tipo de viviendas ronda entre las 7 a las 10 personas, que de cierta manera me dicen que con esto se escudan, ¿no?, los propietarios para poder alzar un poco más las rentas. Ay, sí, vean, es bien interesante cómo pasas de las casas, vaya, pues en el estado que las hemos estado viendo, ¿no? Y llegas a ciertos puntos en los cuales ya los edificios se empiezan a poner más nuevos, y si caminamos 3 calles más para allá ya vamos a empezar a ver casas lujosísimas. Esto es un fenómeno que la verdad pasa en muchísimas partes del mundo, pero siempre es muy curioso analizarlo, y aquí es cuando en efecto entiendes por qué es que la gente es muy cerrada y que no entren, y que no entren cámaras y que no vean, porque, pues sí, obviamente, vean esto, el estado de este edificio, por supuesto que aquí la renta ya te la van a subir a 10,000 liras, a $500, mientras que la de ahí te la mantienen en 2,000, en $100. Y no quieren que estas construcciones y luego las más nuevas se vayan a comer sus viviendas populares, porque pues es lo que es para lo que alcanza. Wow, es increíble, no les miento, ¿ok? Caminamos, ¿qué fueron? 2 minutos, ¿no? 200 metros. Sí, unos 200 metros, nada. Y vean cómo cambió todo. Vean estas casotas que hay acá. Vean cómo son las calles. Ya de la nada ya hay iluminación pública, ¿no? Audi. Ya hay un Audi pasando acá. ¡Wow! No, qué curioso. Vean esa casota de ahí. De verdad, miren esa casa así como de las lomas. Y caminamos nada, a ver, del punto que estábamos allá, ¿no? De la salida de por allá, unos sí como 200, 300 metros. Y nos encontramos ya con esto. No, es surreal. Sin duda van a buscar comerse a estas favelas pronto, ¿ok? Sí, no es ningún misterio, no hay duda de eso. Y es triste, ¿ok? Es triste pensar en eso porque, qué bonito que se vean bien las calles, qué bonito que hay iluminación y así. Pero ¿y la gente que ahí vive? Pues ¿a dónde la van a desplazar, no? ¿A dónde va a vivir ahora? Va a tener que irse todavía más lejos, y la gente que ya depende del trabajo que tiene ahí en esa región, ¿para dónde va a ir ahora? ¿No? Si es, híjole, la verdad, muy triste, muy frío. Y solo para que quede bien claro, ¿ok? A partir de esta línea imaginaria hacia allá, la renta está en 2,000 el mes, $100. Y para allá, justo viene una Volvo, fijémonos en eso. Justo viene la camioneta Volvo, ¿ok? De acá para allá, 200,000, $10,000. El costo de vida es de 100 veces más. $100 contra 10,000, tan solo atravesando esta línea imaginaria de aquí. Vean cómo ya llegó la policía. Así como que nos vieron con cámaras y ya dijeron, ¿por qué están grabando acá? ¿Qué está pasando? Ya nuestro guía está hablando con ellos. No, bien complicado todo esto, ¿eh? De verdad, en pocos lados en el mundo me había encontrado con este tipo de situaciones. Pues bueno, como que ya nos están corriendo, ya nos están diciendo que ya tienen sus tomas, cáiganle. Sí es chistoso, como que en muchos aspectos sentí que fuimos bienvenidos. En otros más, la verdad, sí sentí que estamos incomodando. Entonces vamos a ir a buscar otro barrio. ¿Saben qué quiero hacer? Quiero buscar un barrio que ahora sea muy conservador, como muy tradicional. Ya vimos ahorita una cara de la moneda, ¿no? Que son los barrios marginados, ¿no? Excluidos y que no son para nada tradicionales en la cultura islámica. Quiero ver si ahora encontramos un barrio que sea muy tradicional, que tenga la cultura islámica muy arraigada, para que veamos el contraste.
Estamos ahora en el barrio de Eyüp, que si bien no es un barrio pobre, es uno de los barrios más tradicionales de Estambul. Acá muy comúnmente se ve a las mujeres cubiertas, hay muchas más prácticas islámicas. Justo hoy que hemos venido nos ha tocado presenciar varias ceremonias de circuncisión. Básicamente los chicos jóvenes cuando tienen de unos 3 a 10 años tienen su ceremonia de circuncisión y es muy lindo verlo, los visten como muy bonitos, algunos los adornan con su espada, los vienen aquí a alimentar a las palomas. Es algo muy significativo y se hace ya que el varón está un poco crecidito porque tiene que tomar conciencia de lo que está por suceder. De igual manera, algo muy representativo que se ve aquí es que hay una tumba de un general que supuestamente fue guiado por Mohammed. Entonces la gente viene a rezarle directo hacia la tumba, ves a personas haciendo oraciones, pidiendo por su bien, pidiendo por el bien de sus familiares y en sí todas las tradiciones islámicas se ven incluso en las tiendas, las cosas que venden. Es muy interesante, es un gran paseo venir a conocer estos rincones de Estambul. Sin duda este ha sido un día de contrastes culturales, religiosos y sobre todo económicos. Muy interesante poder analizar esta cara, este lado de Estambul, Turquía. ¿Qué les ha parecido? ¿Gustan corregir algo, añadir información? Por favor, los leo aquí abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado y nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo. Adiós.